Bienvenidos. El tema que nos ocupa en esta oportunidad es el manejo del paciente con neutropenia y fiebre, que constituye un escenario único en la medicina interna que, como vamos a ver, tiene particularidades de manejo que resultan muy interesantes. Les propongo, para recorrer este tema, un caso clínico. Intenten retener la información porque lo vamos a utilizar en el transcurso de la conferencia. Les propongo una mujer de 65 años con diagnóstico de cáncer de mama, estadio 4, recibió quimioterapia 13 días atrás, en un ciclo con ciclofosfamida, doxorubicina y 5-fluoracilo. Es su primer ciclo de quimioterapia y es derivada por el oncólogo, a quien consultó por astenia marcada, hiporexia, vómitos, asociado a sensación febril con escalofríos. Entonces, ya el oncólogo había advertido que ante la presencia de fiebre debería consultar en forma urgente. Y a ustedes, como médico de atención primaria, en esta oportunidad que están en una guardia de urgencias y emergencias, deben atender a esta paciente que llega a la consulta. Como antecedentes, presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, una nefropatía crónica con un clearance de creatinina de 35 mililitros por minuto, una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica con fracción de eyección de 35%. Al ingreso, sus signos vitales: una presión arterial de 110-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 110 ciclos por minuto, frecuencia respiratoria 28 ciclos por minuto, y se constata 38.7 grados centígrados de temperatura. Como lo vemos, está taquipneica, taquicárdica, mantiene presión arterial y febril. Entonces, realizamos una anamnesis, un examen físico, buscando signos, síntomas de foco infeccioso evidentes, y no detectamos ningún motivo aparente de la causa de la fiebre. No detectamos alteraciones en la cavidad oral, los puntos sinusales son negativos, no tiene signos meningios, ni cefalea, ni rinorrea, ni tos, ni expectoración. La semiología respiratoria resulta normal. Al examen de piel no encontramos un foco infeccioso que nos oriente. Lo mismo en el examen abdominal, ni tampoco relata síntomas urinarios, ni diarrea, ni puño de percusión. Es decir, a través de la amnesia y el examen físico no detectamos un foco de la fiebre. Se le pide análisis donde detectamos una madrito 38, plaquetopenia, 38.000 por milímetros cúbicos, y una leucopenia, 800 glóbulos blancos totales. Y si observamos los metamielocitos, neutrófilos encallados, neutrófilos segmentados, la suma es el 10%, o sea, podemos sostener que tiene 80 neutrófilos por milímetro cúbico. La pregunta que nos hacemos es si consideramos a este paciente como neutropénico febril, y sí, porque cumple los criterios habitualmente utilizados por todas las guías y consensos de pacientes con neutropenia febril. Los criterios diagnósticos son fiebre, un único registro de temperatura oral mayor de 38,3 o una temperatura mayor o igual a 38 durante una hora o más, y neutropenia cuando el conteo de neutrófilos es menor de 500 por milímetro cúbico o menor de 1000 y uno espera que sigan descendiendo en las próximas 48 horas y llegue a valores de menos de 500. Esto son criterios arbitrarios que sirven como referencia. En la práctica, por supuesto, que hay que tomarlos y usarlos, como dice su nombre, en forma criteriosa. Si vamos a tener un paciente que viene con 300 neutrófilos, que hizo quimioterapia y que presenta 37,9, no vamos a cruzarnos de brazos sin adoptar ninguna conducta porque no cumple el criterio de 38,3. O si viene con fiebre o respuesta inflamatoria sistémica y los neutrófilos dan 600 en vez de 500, también en la práctica lo vamos a interpretar como un paciente neutropénico febril y actuar en consecuencia. Es decir, son criterios orientadores, sí son útiles cuando uno realiza una publicación o quiere comparar una serie de casos de un hospital con otro,
ahí sí se piden que sean estrictos para ser incorporados e incluidos en un trabajo científico. En la práctica, como dijimos, hay que tomarlos con criterio. Entonces, este paciente cumple criterios de neutropenia y fiebre. Recuerden, se constató fiebre 38,7 y tenía 80 neutrófilos, claramente menos de 500 neutrófilos. La segunda pregunta, ¿lo consideramos este paciente como que ya tiene una infección? Aunque al examen físico y a la anamnesis no detectamos ningún foco evidente. En las próximas diapositivas vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. Primero que tenemos que saber es que hay una relación directa entre neutropenia e infección. El riesgo es inversamente proporcional al recuento absoluto de neutrófilos. Menos neutrófilos, más chance de infección y directamente a la duración de la neutropenia. Es decir, cuando se prolonga en el tiempo ese recuento bajo de neutrófilos, el riesgo de infección va aumentando. También en ocasiones importan alteraciones cualitativas de los neutrófilos. Esto lo vemos sobre todo en pacientes con leucemia amiloide aguda, donde la cantidad de neutrófilos suele ser muy importante por la enfermedad de base, una gran cantidad de neutrófilos, pero que son cualitativamente no sirven para actuar como mecanismo de defensa. Entonces, a esos pacientes también, aunque el recuento no lo indique, lo consideramos operativamente como neutropénico febril de decisiones. ¿Por qué el punto de corte en menos de 500 neutrófilos? Si bien dijimos el valor absoluto es arbitrario, como vemos en este gráfico, desde valores normales de neutrófilo, recuerden, entre 50 y 65% de un recuento de glóbulos blancos entre 4.000 a 9.000 o 10.000, que es lo normal, uno puede ir disminuyendo los neutrófilos hasta menos de 1.000, menos de 800, y el riesgo de infecciones no aumenta significativamente. Pero a partir de ya de 500 y hacia cifras menores, vamos viendo cómo la incidencia de infecciones, en este caso bacteriemias, va aumentando y a medida que desciende a cifras muy bajas ya en forma exponencial el riesgo de episodios infecciosos. ¿Por qué? Al perder los neutrófilos estamos perdiendo la primera línea de defensa contra las infecciones bacterianas. Y a su vez la quimioterapia daña la integridad de la mucosa gastrointestinal y es común que estos pacientes sufran bacteriemias transitorias de su propia flora microbiana, ya sea oral o fecal. Aún así, en pacientes oncológicos y en neutropenia post-quimioterapia, no es la única causa por la cual tienen un riesgo aumentado de infecciones. Se dan otras situaciones que también aumentan el riesgo de infecciones. Son pacientes que suelen permanecer hospitalizados, suelen ser malnutridos, con caquexia, instrumentados, con colocación de catéter venoso central que actúan como puerta de entrada. La quimioterapia también genera mucositis y eso aumenta la permeabilidad de barreras naturales a las infecciones. Suelen recibir radioterapia, antibióticos, esteroides. Todo esto genera una mayor inmunodepresión, mayor riesgo de infecciones y pérdidas de barreras que actúan para contener infecciones. Es decir, que se suman otros factores al riesgo de infecciones de estos pacientes. Se calcula que aproximadamente el 1% de los pacientes con cáncer que realizan quimioterapia van a desarrollar neutropenia febril. Muchos desarrollan neutropenia, pero suelen cursar sin fiebre. Se estima que por lo menos la mitad de los pacientes neutropénicos que se tornan febriles van a tener una infección oculta o a veces establecida, y un 20% de pacientes que ya tienen menos de 100 neutrófilos van a tener una bacteriemia, lo cual es una cifra muy importante. Imagínense, pacientes sin neutrófilos con bacterias en la sangre. A la pregunta, si lo consideramos infectado, vemos que es un alto riesgo de infecciones por todas esas condiciones que tienen estos pacientes al perder los neutrófilos. El modelo de
neutropenia post-quimioterapia es lo más frecuente y donde surge toda la evidencia para el manejo de estos pacientes. Aún así, hay otras causas de neutropenia más allá de la quimioterapia. A veces tenemos pacientes que tienen neutropenias severas como reacción a fármacos, por infecciones virales asociadas a HIV, por enfermedades de la médula, ya sea plasias medulares tóxicas o por enfermedades oncológicas que provocan una invasión medular de causa autoinmune en el contexto de lupus o otras enfermedades autoinmunes sistémicas. Es decir, la quimioterapia es la causa más frecuente, pero no la única que genera neutropenia. Si bien, como dijimos, toda la evidencia de manejo está fundamentalmente basada en pacientes de neutropenia post-quimioterapia. Como recuerdan, la quimioterapia la mayoría de las veces actúa sobre células de alta replicación y la médula ósea es uno de los tejidos de alta replicación. Entonces, aparte de generar destrucción en las células atípicas neoplásicas, también hace perder otros tejidos, la médula, la mucosa intestinal, la caída del pelo, que son efectos indeseables de la quimioterapia. Ahora bien, la pregunta si esperaría definir claramente un foco infeccioso o recibir resultados de cultivos para decidir conducta a seguir. Entonces tenemos esta paciente de neutropenia febril, no habíamos podido definir un foco infeccioso. ¿Esperamos a que aparezca un foco determinado para iniciar conducta? ¿O una vez que cultivamos el ingreso, aguardamos que estén los resultados de los cultivos para decidir conducta? La respuesta claramente es no. Y vamos a ver por qué no esperamos. Hay que saber que las manifestaciones clínicas de infección en estos pacientes frecuentemente están camufladas. Al no tener neutrófilos, tienen muy poca capacidad de generar una respuesta inflamatoria importante, por lo cual es común encontrar neumonías sin una broncorrea importante, infecciones de piel y partes blandas sin los hallazgos de flogosis típica de inflamación, eritema, dolor, hinchazón, y así en cada órgano donde pueda sentar una infección. Es decir, no hay demasiada respuesta inflamatoria, no tiene neutrófilos, por lo cual las manifestaciones clínicas pueden ser solapadas, camufladas y no advertirse. Es decir, que la fiebre puede ser el único signo de infección. Y no es raro que no podamos identificar la causa de la fiebre. Fíjense, este trabajo, que es un trabajo generado de la Cátedra del Servicio de Clínica Médica del Centenario, fue publicado el año pasado. Reunimos 515 episodios de neutropenia febril en más de 20 hospitales de la República Argentina, con idea de que sea una muestra representativa de las características epidemiológicas y el manejo de los pacientes neutropénicos febriles en nuestro país. En esta casuística, un 20% de los pacientes no pudimos detectar una infección ni clínica ni microbiológica. Es decir, a lo largo de la internación del paciente con neutropenia y fiebre, no pudimos detectar un foco clínico y los cultivos fueron negativos. Así que tenemos chance que algunos pacientes de neutropenia y fiebre no estén realmente infectados, o algunos puede ser oculto y no detectarse la infección. Cuando detectamos focos clínicos, los más frecuentes son neumonía, foco gastrointestinal, piel y partes blandas y cavidad oral. Estos son los más frecuentes. En nuestra serie, 15% de los hemocultivos resultaron positivos. Y hay que tener en cuenta que la progresión de la infección en neutropénicos puede ser muy rápida. La mortalidad de un episodio de neutropenia febril post-quimioterapia se sitúa entre el 5 y el 20%. 1 de cada 20 hasta 2 de cada 10 pacientes que sufren neutropenia febril pueden fallecer en el episodio. Si los antibióticos son retrasados, aumenta la mortalidad. Y las infecciones bacterianas pueden no distinguirse de los no infectados a la presentación. Recordando, alto riesgo de infección, pérdida de la primera línea de defensa,
sintomatología de la infección camuflada por no tener capacidad de provocar respuesta inflamatoria. Es decir, que puedo no detectar al ingreso y puedo no distinguir cuál está realmente infectado y cuál no lo está, siendo la fiebre la única manifestación. Pero a su vez, si me equivoco y retraso los antibióticos, aumento la mortalidad. Ahí se entiende que uno no puede esperar definir un foco infeccioso o recibir los cultivos, sino que estamos ante una emergencia médica infectológica. Uno no puede retrasar la conducta antibiótica. El principal mensaje de esta charla es que un paciente neutropénico febril es una emergencia infectológica y requiere la indicación perentoria y rápida de antibióticos, aunque no tengamos definido un foco infeccioso o aún no contemos con los resultados de cultivo. ¿Cómo evaluamos a los pacientes? En general, al ingreso pedimos hemograma completo y se va repitiendo casi diariamente los recuentos de glóbulos blancos, rojos y plaquetas, un perfil bioquímico mínimo con función renal, glicemia, ionograma, transaminasas. Realizamos hemocultivos bacterianos a todos los pacientes y micológicos. Algunos recomiendan hacerlo en todos y otros cuando hay factor de riesgo para micosis o el antecedente de una micosis previa. Realizamos radiografía de tórax. Algunos autores plantean la necesidad de una tomografía de tórax basado en algunos estudios que mostraron una mayor detección de neumonía si a todos los pacientes con neutropenia y fiebre se le hace el ingreso a una tomografía de tórax. En nuestra práctica, en nuestro servicio, no realizamos tomografía de tórax de rutina a todos los pacientes neutropénicos febriles al ingreso, solo aquellos donde tienen síntomas respiratorios, tos, expectoración, semiología alterada o hipoxemia y la placa de tórax no nos muestra ninguna alteración, o durante la evolución cuando persiste con fiebre y no detectamos un foco o aparecen nuevos síntomas respiratorios. Luego se van haciendo cultivos o determinaciones analíticas de acuerdo a cada paciente individual si tiene manifestaciones. Así se puede pedir un coprocultivo en caso de diarrea, si tiene catéteres venoso central con sospecha de infección, un retrohemocultivo. Si hay un síndrome de meningio se obtendrá el líquido cefalorraquídeo y así según cada paciente en particular. Ahora bien, ¿qué tratamiento inicial elegimos en estos pacientes? Dijimos que estamos ante una emergencia infectológica. Esto es lo mismo en cuanto a la gravedad y a lo perentorio del uso de antibióticos, similar a una meningitis bacteriana, a una infección necrosante de piel y partes blandas, a una fiebre en un paciente esplenectomizado o a una sepsis. Para darles una idea de lo que es una emergencia infectológica. En cuanto al tratamiento antibiótico, debemos saber que no existe un esquema único de drogas que se aplique a todos los pacientes neutropénicos febriles por un tiempo determinado. Es decir, no existe el esquema para aplicar a todos los pacientes con neutropenia y fiebre. Ahora bien, el tratamiento empírico inicial tiene ciertas características que deben respetarse. Lo más importante es que sea inmediato. No podemos retrasarnos. La Asociación Americana de Clínica Oncológica recomienda que sean empezados dentro de la hora del diagnóstico. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, 2 horas desde la admisión, es decir, en forma perentoria urgente la indicación de antibióticos. Vamos a empezar empírico. Se utilizan antibióticos de amplio espectro que cubran tanto gram positivos como gram negativos, incluido la pseudomonas. Es decir, cualquier esquema neutropénica febril debe incluir cobertura para pseudomonas. Bactericida a dosis máxima y vamos a ver endovenosa si esto es siempre o tenemos en alguna oportunidad la chance de hacer un tratamiento vía oral. En cuanto a la microbiología y a la historia de pacientes con neutropenia febril,
Como vemos, los primeros reportes se detectaba una incidencia y una frecuencia relativa mayor de gram negativos con respecto a gram positivos. Hacia la década del 80 hay una inversión con predominio de gram positivos y en los reportes últimos hay un emparejamiento entre gram negativos y gram positivos. Ese cambio de flora y predominio de gram positivos no se sabe bien por qué ocurrió, hay varias hipótesis que se sostienen. Por un lado, se empezaron a utilizar más vías centrales y PORCs, es decir, catéter permanente en pacientes oncológicos que realizan quimioterapia. El tener una vía central predispone a infección por gram positivo. Se utilizan quimioterapias más intensas que generan mayor mucositis. La mucositis, sobre todo en la cavidad oral, también predispone a infecciones por gram positivos. Y se empezó a utilizar también quinolonas como profilaxis antibiótica en pacientes neutropénicos sin fiebre. Como las quinolonas ofrecen una cobertura, especialmente en gram negativos, si uno utilizando quinolonas desarrolla neutropenia febril, es esperable que ello ejerza presión selectiva hacia el desarrollo de infección por gram positivos. Pero estos son hipótesis de por qué ese cambio en la flora y no se sabe a ciencia cierta a qué se debió. Hoy en día están bastante parejos. Lo importante es saber que puede estar infectado tanto por gram positivos como por gram negativos y que debe ofrecerse una cobertura empírica que cubra ambos grupos de gérmenes. En nuestra serie hubo un predominio de las bacteriemias de gram negativo sobre gram positivo, como podemos ver en el gráfico, pero no adquirió significación estadística para sostener que predomina uno sobre otro. Años atrás, si se planteaba un tratamiento vía oral y ambulatorio en paciente neutropénico febril, posiblemente a uno lo trataran de chiflado. Pero hoy en día es una opción. ¿En qué pacientes podemos indicar un tratamiento vía oral y no endovenoso? Para eso, primero tendríamos que estratificar riesgo del paciente. De vuelta a la pregunta, ¿qué paciente tiene la neutropenia febril? Hay varios scores y reglas que se utilizan para estratificar riesgo, para determinar el paciente que estamos atendiendo con neutropenia febril, qué pronóstico de complicaciones serias pueden tener. El más utilizado es el MAS, que es el acrónimo de Multinational Association of Supportive Care in Cancer, que vamos a ver que es un score muy simple, clínico, que responde a pocas preguntas, y cuando mayor puntaje, con un punto de corte de 21 o mayor, indica bajo riesgo. Tiene en cuenta los síntomas del paciente, si está asintomático con síntomas leves, la ausencia de hipotensión, no tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tener de base un tumor sólido y sin antecedente de infección micótica previa, no estar deshidratado, ser ambulatorio al momento de la neutropenia febril y menor de 60 años, eso suma puntos. Cuando más puntos suman, pasado el punto de corte de 21 puntos, indica menor riesgo de complicaciones. Todos estos scores de discriminación de riesgo están sobre todo orientados a discriminar el bajo del alto riesgo, pero es posible que clasifiquemos como de alto riesgo algunos pacientes que no se van a complicar y que son de bajo riesgo. Pero está pensado así y el punto de corte está inclinando la balanza hacia esa alternativa o enfoque con la idea de que no nos equivoquemos al revés, es decir, no clasificar un paciente con alto riesgo de complicaciones que le vaya mal y de mal pronóstico como de bajo riesgo y manejarlo en forma ambulatoria. Si uno no quiere establecer un score y quiere determinarlo clínicamente el riesgo del paciente, debe tener en cuenta que consideramos bajo riesgo cuando son menores de 60 años, el cáncer está controlado, tiene síntomas leves a moderados,
Cuando empezó la fiebre neutropenia estaban en ambulatorio, es decir, no estaban internados. La temperatura no pasa los 39 grados centígrados. La radiografía de tórax normal. No hay hipotensión, ni taquipnea, ni alteración del estado mental. No tuvo micosis previa y no tiene comorbilidades importantes como EPOC, diabetes, falla renal, hepatopatía crónica. Como ven, los requisitos son muchos y a veces es difícil encontrar pacientes de bajo riesgo. Pero bueno, aún así los hay. Para darse una idea, tienen que ser pacientes jóvenes, con fiebre no muy alta como único signo de infección, sin respuesta inflamatoria, sin comorbilidades y sin neutropenia severa y profunda. Aquellos pacientes que son clasificados como de alto riesgo, dentro de ellos hay pacientes que son los de más alto riesgo, donde uno pone mayor atención porque sabe que las chances de complicación son muy elevadas. Si el paciente neutropénico febril presenta hipotensión, neumonía, cambios en el estado neurológico, bradixiquia, depresión del sensorio, baja la escala de Glasgow, aparición de dolor abdominal, eso pone sobre la pista de gravedad y genera una importante alarma, o su neutropenia es prolongada, ya más de una semana y profunda, con menos de 100 neutrófilos por milímetro cúbico. Cualquiera de estas situaciones implica un muy alto riesgo en pacientes neutropénicos febriles. En nuestra serie, la gran mayoría de los pacientes son de alto riesgo, menos de un 5% de bajo riesgo, pero ten en cuenta el sesgo que el estudio multicéntrico fue realizado en pacientes internados. Entonces puede ocurrir que algún paciente estratificado como bajo riesgo no se internó, por lo cual no quedó incorporado en la casuística de este estudio epidemiológico. Volvemos al caso clínico. ¿Consideran a la paciente como de bajo riesgo? Recuerden sus antecedentes, su cuadro clínico, su laboratorio. Claramente no. Mayor de 60 años, tenía comorbilidades muy serias, falla cardíaca sistólica, nefropatía crónica. El cáncer estaba en estadio 4, era su primer ciclo de quimioterapia, si no estaba controlado. La neutropenia era muy profunda, 80 neutrófilos, y estaba con signos de respuesta inflamatoria sistémica, taquicardia y taquipnea. Es decir, que claramente no es una paciente de bajo riesgo. Ahora bien, una vez que estratificamos riesgo, bajo o alto riesgo, tenemos que decidir el tratamiento empírico inicial. Bajo riesgo uno puede iniciar vía oral o endovenoso. El esquema más probado vía oral neutropénicos febriles de bajo riesgo es la asociación de ciprofloxacina con amoxicilina clavulánica. Amplio espectro, la quinolona cubre pseudomonas. También se ha probado y puede utilizarse las nuevas fluoroquinolonas respiratorias como la levofloxacina, aunque la mayor evidencia se basa en este esquema que les he mencionado. Cuando son de alto riesgo, tenemos esquemas de monoterapia o de dos drogas, que básicamente es combinar lo utilizado en monoterapia con un aminoglucósido, y lo otro que hay que definir si requiere o no de vancomicina. La monoterapia con ceftazidima la marco porque debería abandonarse. Se ha visto desarrollo de resistencia intratratamiento, más necesidad de cambio de antibiótico, más necesidad de uso de vancomicina. En general, si se usa la ceftazidima como esquema antibiótico, suele asociársela con un aminoglucósido. Por ejemplo, ceftazidima, amicacina. Y también en los últimos años se agregó la penicilina antiseudomona, piperacilina unida con tazobactam para el tratamiento monoterapia neutropénicos febriles. Otros esquemas pueden ser el uso de cefepime o carbapenem como el imipenem o el meropenem. La pregunta que sigue es, ¿requiere vancomicina como esquema empírico inicial? Sabemos que la vancomicina es un antibiótico de reserva
que no hay que abusar su uso, porque si no lo perdemos por inducir resistencia, que cubre sobre todo cocos gram positivos resistentes, típicamente el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ahora bien, no lo usamos en todos, sino que tenemos que definir criterios de utilización de la vancomicina en el esquema empírico inicial. ¿Cuándo usamos vancomicina? Los 4 parámetros más definidos para el uso de vancomicina en el esquema empírico inicial son: primero, que tenga una sospecha de infección relacionada a un catéter venoso central. Es claramente una puerta de entrada a cocos gram positivos de la piel. La segunda indicación es cuando hay una infección de piel y partes blandas, donde también están implicados cocos gram positivos. La tercera indicación es la presencia de neumonía. Vamos a ver algún aspecto con respecto a esta indicación. Y la cuarta, inestabilidad hemodinámica o sospecha de sepsis. Es decir, en nuestro medio, indiscutido, si tiene una infección asociada al catéter, una infección de piel de partes blandas, o inestabilidad hemodinámica, hipotensión refractaria, sospecha de sepsis, donde el paciente está, como dijimos, muy alto riesgo, muy grave, donde no podemos tener una opción de equivocarnos con el esquema inicial, debemos asociar la vancomicina al esquema que se eligió para cobertura sobre todo de gram negativos, anaerobios y resto de los gérmenes. Por ejemplo, cefepime más vancomicina, o piperacillina tazobactam más vancomicina, o ceftazidima más amikacina más vancomicina. Dijimos limitado a estas indicaciones. La bibliografía extranjera, sobre todo americana, también incluye la neumonía como indicación de vancomicina y tiene que ver con la alta incidencia que tienen desde el punto de vista epidemiológico de neumococo resistente a penicilina. En nuestro medio, si bien esto es dinámico y se va renovando en cuanto a vigilancia epidemiológica, no tenemos alta incidencia de neumococos resistentes, con lo cual la indicación de vancomicina ante la detección de una neumonía es en cierto grado controvertido. Otras indicaciones con un peso de evidencia menor que las anteriores para la indicación inicial de vancomicina son hemocultivos positivos para bacterias gram positivas. Si rápidamente salta un método rápido de cultivo que hay crecimiento de un gram positivo, aunque no tengamos la identificación final, ahí podemos incorporar vancomicina. Si conocemos de antemano en vigilancia epidemiológica que se hizo del paciente que está colonizado con Staphylococcus aureus meticilino resistente o neumococo resistente a penicilina, también podríamos incorporar un esquema inicial, como así también aquellos pacientes con mucositis muy severa, especialmente si viene utilizando una quinolona como profilaxis o ceftazidima como tratamiento empírico inicial. Estas indicaciones son más discutidas y con menor peso de evidencia. En nuestro país, los esquemas más utilizados son ceftazidima amikacina, piperacillina tazobactam, imipenem, cefepime. El punto de corte de este trabajo fue hacia el año 2012. Luego aparecieron unas nuevas guías de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, donde inclina un poco más la balanza y acepta la piperacillina tazobactam como un esquema útil en neutropenia febril. Y en los últimos años estamos realizando otros trabajos de tipo epidemiológico, de investigación en pacientes neutropénicos febriles. Les puedo decir que en la actualidad el esquema piperacillina tazobactam es el fármaco más frecuentemente utilizado en neutropenia febril en nuestro medio. Igualmente no es que un esquema sea mejor que otro, porque no hay estudios comparativos que indiquen que como tal plan sea mejor y haya menor mortalidad y mejores resultados. También del estudio mencionado podemos ver que más de la mitad de los pacientes utilizan vancomicina, algunos desde el ingreso y otros durante la evolución, lo cual parece un uso excesivo, que habría que analizar
si no hay un sobreuso, teniendo en cuenta, como dijimos, que es un antibiótico de reserva y para casos especiales. De aquí en más, dimos las pautas generales de manejo inicial del paciente neutropénico febril: emergencia infectológica, uso rápido, inmediato de antibiótico amplio espectro, incluido la pseudomonas, sin esperar definir el foco, y alto riesgo de infección con infecciones camufladas por ser neutropénico febril. De acá más podríamos dar una conferencia por cada uno de los pacientes neutropénicos febriles, porque cada uno es como va a seguir su camino de evolución, de complicaciones, de infecciones. Igualmente vamos a tomar algunas complicaciones o escenarios que pueden suceder en estos pacientes y que nos obligan a tomar decisiones. ¿Qué pasa cuando sigue con fiebre? Empecé con mi esquema empírico inicial y persiste la fiebre. Tenemos que hacernos dos preguntas. Una, si se detectó un foco infeccioso que no estaba al ingreso, apareció una neumonía, una infección de piel y partes blandas, es decir, un foco clínico, o un foco microbiológico, me avisan de cultivo que creció tal germen en hemocultivo o en el urocultivo. Y la otra pregunta es si hubo un deterioro en la condición del paciente. ¿El paciente está estable, está mejorando, o hora tras hora va empeorando en su condición, en su estado general? Aparece respuesta inflamatoria sistémica, por ejemplo. Este es un estudio, creo, muy importante, porque son aquellos estudios que cambian la conducta habitual. Este estudio determinó que en pacientes neutropénicos febril que estaban recibiendo un esquema adecuado, teniendo en cuenta el resultado del cultivo y la sensibilidad del germen a los antibióticos empleados, persistían con fiebre. La fiebre no se iba rápidamente, sino que duraba quizás 3 a 5 días. Entonces, la recomendación es esperar, no apurarse si el paciente lo permite. Es decir, paciente estable, que vemos que siguen con fiebre, pero la fiebre ya no es tan elevado, se va espaciando, que el estado general va mejorando, que no hay respuesta inflamatoria, uno puede esperar, porque se vio que en estos pacientes la respuesta febril puede tardar más que un paciente inmunocompetente, donde cuando empezamos un esquema de tratamiento, generalmente a los 2 o 3 días ya esperamos respuesta y de efervescencia a la fiebre. Acá puede tardar más y eso no implica que haya que ir rotando cada día tras día a distintos esquemas antibióticos, pensando que la fiebre indica resistencia y falta de respuesta. Una característica muy particular de estos pacientes, que no se dan en otros escenarios de la medicina interna, es que cuando pasan los días, sigue con fiebre, sigue neutropénico, tienen chances de presentar una infección micótica sistémica. De ahí que cuando persiste con fiebre 3, 5, 7 días, sigue neutropénico, no me apareció ningún foco ni clínico ni en los cultivos bacterianos. Lo primero que nos preguntamos, si el paciente permanece estable, como dijimos, esperar sin cambio, no apresurarse. Ahora bien, si la enfermedad progresa, aparece complicaciones o apareció un criterio de vancomicina que no estaba al ingreso, cambiar de antibióticos y ver si requiere vancomicina, si no fue indicado, por ejemplo. Y lo otro, como dijimos, muy particular a estos pacientes, si se acercan a la semana, no se espera una inminente resolución de la neutropenia, pueden requerir la indicación de antimicótico con o sin cambio de antibiótico. Es decir, es muy raro que en otro escenario estemos indicando un tratamiento para una micosis sistémica sin un diagnóstico etiológico. Esto es propio de los pacientes neutropénicos febriles. Hay dos esquemas, dos enfoques para indicar un tratamiento antimicótico. Una es la terapia empírica antifúngica y otra es la terapia anticipada, que no hay una palabra que en castellano exacta para preemptive therapy, pero básicamente la terapia empírica antifúngica consiste que si al día 7 el paciente, venimos tratando con antibacterianos, sigue con neutropenia, sigue con fiebre y no se espera que se recuperen los neutrófilos, se indica un antimicótico.
ya sea anfotericina liposomal, cafofungina o voriconazol para algunos casos seleccionados. La terapia anticipada tiene más que ver con, si llegamos a esa instancia, hacer todos los esfuerzos para diagnosticar la micosis. Tomografías de senos paranasales, de tórax, imágenes hepáticas, ver laboratorio hepático, fondo de ojo, donde podamos hallar algún dato de una micosis sistémica, galactomannan, que es el antígeno del aspergilo en sangre, es decir, tratar de ver algún indicio de la micosis para iniciar el tratamiento. Volviendo al estudio, aproximadamente un 35% de los pacientes utilizaron antimicóticos, algunos desde el ingreso, 12%, y durante la evolución un 22%. La otra pregunta que puede surgir es, ¿cuánto dura el tratamiento? ¿Hasta cuándo lo trato? Básicamente, esto parece muy complicado, no es necesario que uno lo memorice, esto es muy para el paciente que está a cargo de la atención, pero la forma de determinar la duración del tratamiento son 4 escenarios en base a la combinación de 2 variables. ¿Qué pasó con la neutropenia y qué pasó con la fiebre? Entonces tenemos los pacientes que están afebriles, con y sin recuperación de neutrófilos, y los pacientes que persisten con fiebre con más de 500 o menos de 500 neutrófilos. El mejor escenario, es decir, que deje de hacer fiebre, ya tenga más de 500 neutrófilos, es decir, que vaya recuperando los neutrófilos durante 2 días consecutivos y no identificamos infección, una vez que se cumplen 2 días sin fiebre y el recuento de neutrófilos mayor de 500, uno podría suspender los antibióticos. Todas estas decisiones tienen que ver con pacientes que no tengan un foco clínico ni microbiológico detectado. Si detecta un foco clínico, llámese una neumonía, una infección de piel o un foco microbiológico, tal germen con tal sensibilidad, uno ya adapta su plan de tratamiento a la infección diagnosticada. Cuando tengo menos de 500 neutrófilos y dejó de hacer fiebre, luego de una semana, los pacientes de bajo riesgo y estable, uno podría suspender los antibióticos cuando ya tienen de 5 a 7 días sin fiebre. Por el contrario, aquellos que son de alto riesgo inicial o están inestables clínicamente, se sugiere continuar con antibióticos hasta que recupere el recuento de neutrófilos. ¿Qué pasa cuando los pacientes siguen con fiebre? Cuando ya recuperaron neutrófilos, una sugerencia es suspender los antibióticos después que ya llevamos 4 o 5 días de neutrófilos recuperados y reevaluar al paciente. Cuando el paciente recupera neutrófilos ya pasa a ser otro tipo de paciente con otro riesgo y da mayor tranquilidad. Sigue con fiebre, no le encontré foco clínico, no le encontré foco microbiológico, recuperó neutrófilos, pasaron varios días ya con neutrófilos recuperados, bueno, suspendemos y reevaluamos. Y el peor escenario, por último, es aquel paciente que sigue con fiebre, no recupera neutrófilos y uno, después de 2 semanas de antibiótico, tiene que tomar decisiones y reevaluar. Algunos sostienen que mientras no recuperen neutrófilos y siga con fiebre debería seguirse con antibióticos, mientras que otra opción sería suspenderlos si la enfermedad del paciente se encuentra inestable y reevaluar, porque si ya no hizo efecto durante 2 semanas no es esperable que haga efecto posterior, pero también son pacientes de alto riesgo porque siguen muy bajos los neutrófilos, pueden hacer bacteriemias y si está con fiebre no podemos distinguir cuándo la hace y cuándo no. Esa situación, que vendría a ser el peor escenario de estos planteados, es el menos frecuente. En general hay recuperación de neutrófilos y deja de hacer fiebre, o bien sigue con fiebre pero empieza a recuperar neutrófilos. Algunas palabras de algunos aspectos en particular de estos pacientes es el uso de factores estimulantes de colonias hematopoyéticas. Es decir, son fármacos que estimulan a la médula a producir neutrófilos.
Lógico, tiene neutrófilos bajos, tengo un fármaco que me induce la recuperación y la producción de neutrófilos y uno evitaría los riesgos asociados a la neutropenia. En general esto ha cambiado en los últimos años. La indicación previa, que era cuando el paciente tenía neutropenia y fiebre, se le indicaba factores estimulantes de colonia, era como llegar demasiado tarde y no se veía resultados duros de mejoría con el uso de factores estimulantes de colonia. Es decir, ningún estudio demostró menor mortalidad, ni menores costos, ni menor internación, ni menor infecciones. Sí se acortaba el periodo de la neutropenia. Entonces se hicieron esfuerzos para indicarlo previamente, es decir, antes que el paciente desarrolle fiebre y empiece todo el manejo neutropénico febril, sino previamente, cuando está o va a entrar en neutropenia antes que desarrolle la fiebre. Ahora bien, la dificultad era, le indicamos a todos los pacientes que hacen quimioterapia factor estimulante de colonia por las dudas que se pongan neutropénico febril. Y estaríamos haciendo un sobreuso enorme porque, como dijimos, no todos los pacientes que hacen quimioterapia desarrollan neutropenia y mucho menos frecuente neutropenia y fiebre. Entonces, en base a la realización de estudios, se pudo determinar aquellos pacientes de mayor riesgo de desarrollar neutropenia febril. Y de ahí que aplicando ciertos scores podemos determinar que si el riesgo previsto de fiebre neutropenia es mayor o igual del 20%, indicamos los factores estimulantes de colonia en el momento que termina la quimioterapia, es decir, antes que desarrolle neutropenia y la fiebre. Y no se recomienda, como lo utilizamos previamente, ya con el episodio establecido de fiebre y neutropenia, salvo algunas excepciones. Aún así, en nuestro país y en el mundo se detecta un sobreuso de factores estimulantes de colonia. Fíjense que en el 66% ya de los episodios de neutropenia y fiebre recibieron factores estimulantes de colonia. En nuestra serie también detectamos que muchos pacientes ya venían con un uso previo de antibióticos, un 12% como profilaxis, que va a ser el punto que vamos a tratar, y un 19.1% como tratamiento de una infección previa no relacionada a neutropenia febril. Pocas palabras, esto es un tema en revisión, en controversia, tanto profilaxis antibiótica como profilaxis antimicótica. Si uno piensa que los pacientes con neutropenia, dijimos, tiene alto riesgo de infección, las infecciones pueden ser muy severas, sería un escenario para que uno indique profilaxis antibiótica, es decir, antibióticos antes que suceda la infección o el episodio febril. Grandes debates, por un lado uno dice, le doy el antibiótico, prevengo la infección y todas las complicaciones y el aumento de riesgo que implica la neutropenia febril. Por otro lado, si usamos antibiótico en profilaxia a todos los pacientes sometidos a quimioterapia, primero agregamos costo, toxicidad, presión selectiva para aumentos de resistencia. Entonces, cuando hagan el episodio de neutropenia febril, lo podrían hacer con gérmenes más resistentes y también presión para infecciones micóticas. Se discutió durante mucho tiempo. La recomendación actual es utilizar profilaxis. Se utilizan generalmente fluoroquinolonas, como levofloxacina, para pacientes seleccionados. No en todos, pero algunos pacientes que se espera el desarrollo de una neutropenia profunda y prolongada, es decir, más de una semana con menos de 100 neutrófilos, podría indicarse sobre todo quinolonas. Con la profilaxis antimicótica, las discusiones fueron similares y sobre todo está reservado para aquellos pacientes con más riesgo de desarrollar una micosis invasiva, que son los pacientes con neoplasias oncohematológicas, sobre todo leucemias agudas, en algunos casos algunos linfomas, donde se esperan neutropenias muy profundas, pacientes muy inmunosuprimidos y con riesgo de desarrollar estas micosis. Como conclusiones finales. Como vemos, es un escenario apasionante que requiere
un manejo muy particular, muy único, que debemos tomar consideraciones, y nuestra intervención puede resultar clave en el pronóstico del paciente. En primer lugar, saber que es una situación cada vez más frecuente. Es común que en una guardia, en una visita a domicilio, a medida que se hacen quimioterapias más exitosas, pero más intensas y con más complicaciones, y se prolonga la sobrevida de pacientes oncológicos, y muchos de ellos con fines curativos, va en aumento la incidencia de neutropenia febril, es decir, que les va a tocar atender a pacientes con neutropenia febril. Son pacientes con características muy especiales. Dijimos, alto riesgo de infecciones, pérdida de la primera línea de defensa. Las infecciones pueden ser solapadas. Estamos ante una emergencia médica infectológica. Si retrasamos la indicación del antibiótico de amplio espectro empírico inmediato, aumenta la mortalidad y empeoran los resultados. Son pacientes que requieren una evaluación continua y minuciosa. Son muy dinámicos, hay que estar encima. Desde el momento que llegan a la consulta, hay que hacer un triage, enfocarse en estos pacientes, porque tener un paciente de alto riesgo. Le dicen, mira, este paciente está con fiebre, tiene una enfermedad oncológica, realizó quimioterapia hace 15 días, prestar atención, enfocarse y actuar rápidamente. Esto que son muy dinámicos, uso estas imágenes para que recuerden. Muchas veces a la mañana vemos a pacientes neutropénicos que están relativamente estables, sin un foco infeccioso detectado, sin respuesta inflamatoria, y en poco tiempo que le tocó tomar la guardia se encuentra con esto. Un paciente que puede estar comprometida su vida, con desarrollo de un foco infeccioso, con inestabilidad hemodinámica. Dijimos, son pautas generales importantes para manejo de estos pacientes, pero tener en cuenta que las decisiones son dinámicas e individualizadas para cada paciente y para cada situación. Muchas gracias por su atención.